Bien chicos, este es el último video entonces que yo les había dicho para explicarles un poco sobre qué se trataba la guía que ustedes tenían que realizar. Primero estaba la lectura de este cantar, ¿cierto? Que es de Homero. Abajo ustedes pueden encontrar, acá pueden encontrar el vocabulario desconocido dentro del texto. Y luego unas preguntas. Recuerden que las preguntas tienen que leerlas atentamente, responder una sola de las alternativas de la A a la D. ¿Ya? Porque podrían ser dos, según ustedes, pero no, en ningún caso van a ser dos alternativas correctas, sino que una sola. Te hacen preguntas de forma explícita e implícita sobre el texto, ¿cierto? Acá, en el número 4, tú tienes que identificar los párrafos donde Odiseo adopta una estrategia para enfrentar un peligro. ¿Ya? Para eso tienes que leer, poner atención e identificar. Recuerden que los párrafos están separados por puntos apartes, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que poner en cuál de estos Odiseo adopta una estrategia para enfrentar un peligro. En el número 5, ¿qué hechos se narran en el texto anterior? Muy fácil, ¿cierto? Eso es una pregunta general. ¿Qué recomendación recibió Odiseo por parte de Tiresias y de Circe? ¿Y qué opción reorganiza adecuadamente los hechos del texto? Acá es secuencia, o sea, usted me tiene que ordenar en orden cronológico, de menor a mayor, qué ocurrió primero, qué ocurrió después, ¿ya? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Luego usted tenía acá otro texto, ¿verdad? Que es una epopeya, la de Gilgamesh justamente, en la cual ustedes tenían que identificar el personaje heroico dentro de la epopeya, el honor que se visualiza dentro de esta epopeya y cuáles son los valores sociales, ¿ya? Los valores sociales, recuerden, valores sociales así como no robar, ser solidario, cuál es el valor que se destaca dentro. Para esto usted no tenía que encerrar en un círculo alguna de las alternativas, no. Acá, como le dice, identifica, ¿cierto? Y escribe las características, o sea, usted si quiere en la parte de atrás de la hojita o en su cuaderno pone personaje heroico, dos puntos, cuál fue el personaje heroico que usted encontró y si quiere al lado le pone como ejemplo uno de los extractos del texto. El honor, dos puntos, cuál es el honor que usted identificó en el texto, lo mismo. Y valores sociales, exactamente lo mismo. ¿Ya chicos? Y acá ustedes ya tenían que responder directamente en las líneas que están aquí. Por favor recuerden mantener buena ortografía y buena caligrafía para yo poder revisar después la guía. ¿Qué consecuencias tuvieron las palabras de Gilgamesh para el desarrollo de la historia? O sea, ¿qué pasó con lo que él dijo después? ¿Algo bueno, algo malo? ¿Cuál fue la consecuencia? Fundamente, ¿cómo usted se dio cuenta de esto? ¿Ya? Acá esta es una instrucción más bien muy creativa en la que ustedes tenían que inventar un héroe que tuviera todos los ideales y valores que a ustedes les gustaran en esta época actual, ¿ya? Y que relataran una de las hazañas ambientadas en el colegio. O sea, ustedes tenían que inventar un héroe, ¿cierto? Crearlo, ponerle nombre, ¿cierto? Darle sus características y relatar alguna hazaña que haya hecho él en el colegio, ¿ya? Por ejemplo, voy a sacar a uno que ya existe, no es inventado por mí, pero por ejemplo, yo hubiese puesto a Anelkamán, al de las protestas, ¿cierto? Y lo hubiese puesto salvando a los niños que se caían en el colegio, por ejemplo, por dar un ejemplo vago, ¿ya? Pero algo así es la actividad que ustedes tenían que hacer. Luego tenían que leer estos fragmentos de la Ilíada en estas dos versiones, en la versión de Homero y en la versión de Alessandro Baricco, ¿ya? Y a partir de eso tenían que generar una tabla comparativa, ¿ya? En la versión de Homero, ¿quién es la persona que narró? Súper fácil, ¿cierto? Ahí arriba les ponen el nombre. Y en la versión de Baricco, ¿quién fue el narrador? Luego, recuerden, perdón, el narrador no es lo mismo que el autor, ¿ya? El narrador muchas veces se encuentra implícito dentro del texto porque es una voz ficticia, ¿ya? Tienen que leerlo para poder descubrir quién es el narrador. Después una pregunta general del texto. ¿Reconoce Agamenón haber actuado mal en la versión de Homero? Sí, no. En la versión de Barico, sí o no. ¿Y a quién culpa de lo ocurrido? Y ponen el nombre. Aquí. ¿A quién culparon en la versión de Homero? Y a quién culparon en la versión de Barico. ¿Ya? Basando en la respuesta anterior, explica las características de Agamenón que nos permita considerarlo un personaje épico en la versión de Homero y un personaje de novela en la versión de Barico. ¿Ya? ¿Cuál de los aportes de los autores como Alessandro Baricco elabora versiones nuevas de los textos clásicos?
O sea, ¿cuál es el aporte de los autores, como Alessandro Barico, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte? ¿De qué sirve que él cree una nueva versión de un texto antiguo? Ahí usted tiene que analizarlo. ¿Cómo pueden realizar aportes similares otras ramas de las culturas como el cine, el cómic o la televisión? O sea, ¿podría el cine, el cómic y la televisión adaptar material antiguo a la actualidad? ¿Podrían? Si no, ¿cuál sería el aporte de hacer eso? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, tomar a Chaplin y transformarlo en una película de la actualidad y con sonido. ¿Creen ustedes que haría algún aporte? Sí, no, ¿por qué? Luego, escoger dos héroes actuales, uno ficticio, una de mentira, y uno real, que llamen su atención. Y luego completar la siguiente tabla. Acá poner el nombre del héroe de ficción y el héroe real, qué es lo que lo hace excepcional y qué es lo que lo hace excepcional, o sea, grandioso, ¿cierto? ¿Cuál es la historia de ellos? Así súper resumida. ¿De qué manera el conflicto que vive representa temas humanos universales? ¿Por qué lo que él soluciona es algo a nivel universal, ¿cierto? ¿Y qué valores de nuestra época está representando? Y eso era toda la guía, chicos. Yo sé que tenían harto que analizar, pero vale la pena porque aquí van a analizar, interpretar, reconocer y hacer varias cosas en una sola, que es lo que a mí me interesa. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase, entonces este fue el último video y que estén muy bien.